Bienvenidos a Embajada y Embajadores en una aproximación al tema de la diplomacia que tiene múltiples vertientes. Hoy vamos a ver la vertiente religiosa, esa raíz fundamental del ser humano en la búsqueda de lo absoluto y conversaremos precisamente en este sentido con alguien vinculado a la iglesia protestante, se puede decir, en Venezuela. Sí, muchísimas gracias, embajador. Hoy estaremos abordando este tema tan pertinente, ¿no? Pienso que de alguna manera la iglesia evangélica en este momento es un factor relevante, de profunda importancia para la geopolítica regional latinoamericana, donde gran parte de la intelectualidad, del pensamiento teológico, filosófico, protestante, reformado, brinda expresión a través de ese espacio para tener y brindar una aproximación desde los valores de nuestra fe a la interpretación de los grandes desafíos y realidades que afronta la iglesia en el mundo contemporáneo. América Latina, ¿cómo puede describirse hoy desde el punto de vista religioso? América Latina, como siempre, estuve conversando, es un tema bien interesante. El historiador Justo González nos decía que hoy se le habla de posmodernidad a la cultura latinoamericana sin haber afrontado quizás de una manera consecuente la misma modernidad. Estamos ante una América Latina que por definición, recuerdo aquella extraordinaria exposición que nos vendió el sociólogo Castro, cuando afirmaba diciendo ya América Latina de hecho es por sí posmoderna, por ser ecléctica, por ser sincrética. Y yo creo que esa sería la descripción auténtica de la realidad espiritual latinoamericana. Es una realidad ecléctica, sincrética, donde los factores de la coherencia, de la sistematización del pensamiento, no son muy relevantes para las diversas expresiones que en el ámbito cultural tiene la espiritualidad. Teniendo una matriz católica tan fuerte y tan sembrada en lo histórico por la herencia española, diferente, por ejemplo, a la cultura de Estados Unidos, ¿cómo ha hecho el protestantismo en esa vertiente? El protestantismo siempre marchó, de alguna manera, recuerde de que prácticamente en Latinoamérica, y la Inquisición tuvo injerencia en Latinoamérica hasta muy entrada ya la modernidad, y la prohibición de las iglesias protestantes era uno de los imperativos que como agenda política, pues de alguna forma, no solamente desde la corona española, sino luego desde el mismo Estado, todavía con la presencia muy fuerte del catolicismo, hubo de alguna forma siempre una presencia tutoriada, monitoreada por las grandes esferas y las grandes élites religiosas. El protestantismo, particularmente en Venezuela, fue sembrado con profundo dolor y persecución por parte de algunos agentes autorizados por parte del Estado, donde incluso habían prohibiciones para que se le abrieran las puertas y se les alquilaran casas a los misioneros que hicieron vida ministerial en nuestro país. La iglesia El Salvador en Maracaibo, que fue quizás una de las principales obras que tuvo el occidente del país, fue fundada cuando se establecieron los cimientos de esa estructura. Se hicieron sobre el fundamento de las piedras que se arrojaban a los misioneros que predicaban el evangelio en el occidente de nuestro país. ¿Cuándo se abre el ingreso del protestantismo en Venezuela? El ingreso, podríamos decir que a finales del siglo XIX. La familia Bach, los Richardson, también tuvieron vinculación con la penetración del evangelio en el occidente del país. ¿Viene Sin de qué embargo, parte? Los Estados Unidos. Y eso ha sido algo bien interesante, porque curiosamente se nos ha reprochado que la presencia del evangelio viene a ser un elemento disruptivo a los procesos de revolución de la izquierda por nuestra vinculación con los orígenes norteamericanos, pero la iglesia evangélica, lejos de ambicionar ser un elemento disruptivo, lejos de ambicionar ser un factor de perturbación al orden público, nosotros con nuestros valores hemos entendido que es un imperativo ético, es un imperativo de la iglesia respetar la institucionalidad de nuestro país, respetar y salvaguardar, orar aún por los que están en eminencia, y ese precepto que de alguna manera, a pesar de que nuestros orígenes sean norteamericanos, no significa que nosotros tengamos vinculaciones o intereses económicos con las agendas políticas de los Estados Unidos. Ahora, fue distinto el proceso de colonización en Estados Unidos y de conquista que en América Latina por esa marca protestante en el norte y católica en el sur, ¿no? Yo creo que fueron diferencias que pueden traducirse en bienestar social. Uno de los elementos que particularmente nuestra visión antropológica, la visión del cristianismo, con esto que podemos llamar no el pesimismo antropológico, que esto lo participó también Maquiavelo y Thomas Hobbes,
sino con nuestro realismo antropológico, aquello que Alfonso Ropero llamaba el hombre como un centauro ontológico, ¿no? Es imagen y semejanza de Dios, pero también tiene los pies de barro, falible, corrupto, esas realidades donde la condición de la corrupción humana han jugado un papel importante en la construcción de la sociedad. El pensamiento reformado nunca tuvo una visión optimista de la benignidad del hombre. Y eso creó una profunda desconfianza que se tradujo en el vocabulario político en la necesidad del pensamiento puritano, por ejemplo, que fue uno de los más influyentes en la construcción del discurso político liberal norteamericano. Ellos consideraban que el poder delegado en un hombre de forma irrestricta siempre degenera en tiranía. Y por eso se hace necesario los check and balance, los controles y balances que permitan que frente a la emergencia de alguno de ellos existan dos poderes que hagan contrapeso y resistencia a las pretensiones de tiranía. Bueno, ya venía la Iglesia de Inglaterra todo ese proceso y ese proyecto con el parlamentarismo inglés, ¿no? Lo venía, sí, pero ahí podemos ver los orígenes de John Locke, era un reformado. Claro. John Locke y el pensamiento de David Hume y gran parte del empirismo inglés y el pensamiento ilustrado inglés tenían su ascendencia reformada. Y es curiosamente que Locke, este teórico del Estado, pensaba que iba a ser conocido en la historia más como teólogo que como, incluso que como filósofo y como expositor de ideas políticas. ¿Cómo es la primera expresión del protestantismo después de Lutero? Por supuesto convulsionada, y usted podrá recordar que esto trajo una fractura muy importante en el orden geopolítico de Europa del siglo XVI. Bueno, las consecuencias derivaron en la Guerra de los 30 años, que ya todos conocemos, y fue una nefasta experiencia para el Occidente, pero que nos dejó una huella que vino de alguna manera a reafirmar la formación de estados que hasta el día de hoy han tenido un rumbo muy distinto. Por ejemplo, la Holanda reformada, la Escocia, la Gran Bretaña reformada, que dieron un giro por la literatura bíblica, nos permitieron ver que un pueblo que hacía absolutamente necesaria la lectura de la Biblia no podía ser analfabeta. No podía ser usted un hombre que cultivaba el pensamiento reformado al margen de la lectura del testimonio sagrado. Eso hacía que particularmente dentro de la comunidad de los cuáqueros en los Estados Unidos, el 100% de la comunidad cuáquera estaba alfabetizada. De los puritanos el 80% de los hombres y el 70% de las mujeres, y esto para el siglo XVII. Estamos viendo que algunas de las implicaciones del pensamiento reformado en la Europa posterior a Lutero vinieron a darle un rumbo de esplendor en términos culturales, una cultura que promovió el desarrollo educativo. Luego también se vería en las formas liberales de entender el Estado, en donde el Estado de alguna forma tendría una participación eminentemente administrativa, pero con respeto a las libertades individuales y personales del sujeto, vino a ser una de las señales distintivas de la Europa posterior a Lutero. La emergencia del pensamiento y de la sistematización de la reforma se la debemos a Calvino. La presencia, por supuesto, de la iglesia presbiteriana, posteriormente de la iglesia bautista, que dejarían una impronta tan significativa en la Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX, y que posteriormente en los Estados Unidos, que sería el centro desde donde la misión reformada vendría a penetrar a todo el resto de Latinoamérica, es a grandes rasgos un pequeño bosquejo de cómo el protestantismo ha venido surgiendo, pues, como una respuesta frente a los totalitarismos religiosos, como una necesidad de socializar la verdad del Evangelio a través de una lectura individual del testimonio sagrado y el respeto a los derechos civiles como consecuencia lógica de esta lectura ilustrada del Evangelio. Interesante poder conocer y sobre todo seguir la evolución de esas ramificaciones entre el protestantismo, así como la Iglesia Católica tiene también sus órdenes y sus divisiones. Es bueno comprenderlas porque hay un pueblo cristiano en Venezuela y muchos católicos, por supuesto, pues mayoría. Sí. Es bueno entender y conocer más a religión. Por eso seguimos hablando hoy en Embajada y Embajadores con Jorge Isea, filósofo y teólogo, además pastor importante en la Iglesia venezolana. Ya regresamos.